¿Quién no ha estado luchando en este tiempo con todo lo que vino a cambiar el ritmo normal o nuestra natural forma de vida? Todos hemos luchado con alguna prueba, la falta de un empleo, una inseguridad en el futuro, etc. Y esto muchas veces lleva a una persona que aún cree y confía en Dios a un estado de depresión. De pronto se da cuenta que lo normal puede ser cambiado en un instante por la voluntad de Dios. Las mujeres cristianas no estamos exentas de vivir la tristeza de los cambios tan dramáticos que hoy estamos pasando. No podemos salir, no podemos abrazarnos, no podemos seguir la vida como la comprendiéramos hace apenas unos días. Si bien sabemos que estamos expuestas a caer en depresión, ese estado mental que se caracteriza por una tristeza aguda, que muy difícil desaparece por sí misma, reconocer esto nos permite darle la atención correcta y adecuada, pues la depresión es el abatimiento que nos hace sentir tristes y desanimados, pero es el paso anterior a la depresión que trae consigo un sentimiento de opresión severa y mucho más serio que el abatimiento. Mi esperanza es que al estudiar juntas el Salmo 42 de David, podamos traer la luz tan esperada a la cueva de la depresión. Permítanme leer este canto. David escribió: «Con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré a Dios su ayuda y su misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Miré a mi diestra y observé que no había quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Dios, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio». Este es un salmo instructivo para darnos ayuda y consejo en determinada área de la vida. Nos ayuda para que podamos saber cómo debemos enfrentar una situación en particular con toda sabiduría. Ya que el Salmo 142 trata con una época de depresión en la vida de los escritos, este salmo está diseñado para aconsejarnos sobre cómo enfrentar esos momentos de desesperación abrumadora. David es el autor de este salmo y lo hizo en un momento de angustia y terrible depresión. La palabra cueva aparece solo una vez más en otro versículo del Salmo 7. Spurgeon escribió: «Las cuevas son buenos lugares para la oración. La oscuridad y la soledad son útiles para el ejercicio de la devoción». Este salmo es una oración, lo cual nos indica que debemos verlo con respeto. Las oraciones no fueron registradas en las Escrituras con el propósito de que fueran analizadas, sino más bien para traer perspectiva y aliento. Este salmo es una buena oración para estos momentos cuando nos encontramos en un estado parecido al de David. ¿Y cómo se sentía él? Por decirlo de una manera común, David se sentía como una cucaracha. Si usted está ahora en una cueva, trate de describir cuál es su situación. Dedique unos minutos a pensar sobre la razón que le ha hundido en este sentimiento turbio. Tal vez fue una pérdida, un enojo, un conflicto sin resolver, un resentimiento que ha durado mucho tiempo o un cambio dramático. La depresión de David muy probablemente fue el resultado de un largo periodo de tensión. El título del Salmo 52 identifica las circunstancias de David con la frase «en la cueva», que probablemente se refiere a la cueva de Adulam. Para apreciar el contexto de este salmo, es conveniente leer los 2 versículos primero de Samuel 22. Este pasaje dice así: «De ahí se fue David y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre oyeron esto, fueron allá a él. También se juntaron a él todos los oprimidos, todos los endeudados y todos los amargados de espíritu. David fue hecho jefe de ellos y tenía consigo unos 400 hombres. David sale huyendo del maniático Saúl y logra encontrar descanso en la soledad de una cueva oscura. Ese descanso no duró mucho tiempo, ya que poco después llegó a él un grupo de oprimidos, endeudados, amargados de espíritu. Imagínese esto, 400 fracasados,
400 descontentos, 400 más uno, David. Estos 400 hombres estaban desorganizados, eran ineficientes, estaban deprimidos sin ningún líder, así que se deciden a adherirse a David. Pensemos en esta escena, un gran grupo de perdedores hundidos en la depresión. Seguramente David pensó, ¿y ahora qué hago? Y en la profundidad de la desesperación y sin ninguna esperanza, David habla con Dios acerca de su situación. En los primeros 2 versículos encontramos a David en la entrada de esa triste cueva. La profundidad de su angustia se expresa claramente cuando David, orando con toda honestidad, 2 veces llama Señor y 2 veces presenta su queja delante de él. La oración emocional de David en el Salmo 142 demuestra claramente por las palabras que utilizó que dentro de la cueva de Adulam el atribulado futuro rey luchaba con la depresión y daba alaridos al cielo. A veces preguntamos por qué necesitamos expresar palabras mientras oramos, si Dios conoce todos nuestros pensamientos. El Salmo 139:4, sin embargo, nos dice que debemos de hablar, que debemos decir, que debemos de decirle al Señor exactamente qué es lo que nosotros esperamos de su respuesta. El profeta Oseas escribe también en uno de sus versículos: «Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tu pecado te delata». Tomen con ustedes esas palabras y vuelvan al Señor y díganle: quita toda iniquidad y acéptanos con benevolencia, te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Estas palabras del profeta Oseas se convierten en un mandato. Él le dice al pueblo: tomen con ustedes estas palabras. Decirle a Dios nuestros pensamientos más perturbadores y expresarle nuestros sentimientos más profundos mediante palabras son formas efectivas de terapia. Nos ayudan a exponer esos sentimientos depresivos y, por así decirlo, sacarlos de la prisión de nuestro ser. David hizo exactamente eso. Él tomó consigo sus palabras y habló de su depresión. En el 2 versículo del Salmo 142, él habla abiertamente con Dios acerca de su problema. Delante de él derramo mi llanto, delante de él expreso mi angustia. La palabra angustia proviene de una expresión hebrea que significa estar atado, restringido o en un lugar muy estrecho. Es similar a lo que decimos en la actualidad cuando comentamos la frase «estoy entre la espada y la pared». Cuando David dice esto, expresa su angustia y está dando a entender que no se quiere esconder y no esconder nada delante de Dios. Así se leería una paráfrasis de estos versículos. Con alaridos clamo a Dios, imploro su favor. Delante de Él derramo mi queja. Le presento a Él mi angustia porque quiero que la conozca. ¿Realmente somos totalmente honestas con Dios acerca de cómo nos sentimos y cómo lo experimentamos? Somos específicas acerca de nuestras situaciones que vivimos. Dios desea ser nuestro amigo más íntimo, nuestro consejero más amado. Él desea que no le escondamos nada. Desafortunadamente, muchas personas que sufren batallas duraderas contra la depresión no expresan lo que las está afectando. Algunas ni siquiera pueden articular los pensamientos que les causan dolor, hostilidad o sufrimiento. La mayoría se las guardan para sí mismas y dicen muy poco. Nunca hablan verdaderamente de su angustia. La depresión con frecuencia hace que la víctima trate de aislarse de todos, hasta de Dios. Si tenemos problemas para orar, pida ayuda a las hermanas. Toma la iniciativa y pide que te rodeen y que oren por ti constantemente. Escuchar las oraciones de los hermanos que interceden por nosotros cambia la visión del problema. Ninguna circunstancia, por difícil que nos parezca, puede quitar nuestra paz. La palabra de Dios describe la paz como una cualidad interior que fluye de una relación correcta con Dios. ¿Cuáles son los beneficios de esta paz? En primer lugar, la paz de Dios trasciende las circunstancias. Sin importar por cuáles estamos pasando, debemos creer que la paz de Dios no es una negación de la realidad. Él no pretende que cerremos los ojos a lo que estamos viviendo, incluyendo lo bueno o lo malo. Más bien quiere que confrontemos esa realidad con nuestra fe
y con la paz perdurable que Dios da a nuestro corazón. En segundo lugar, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz que Dios nos da es algo que no necesariamente podemos imaginar. No siempre podemos comprender cómo operamos. La intención de Dios no es que la mente humana entienda la paz o la explique de modo natural. Es asombroso el hecho de que Pablo, encadenado en prisión, sin mirar a sus amigos, les animaba a confiar en que la poderosa presencia y la paz de Dios los guardaría en medio de los días difíciles que estaban viviendo. El apóstol Pablo había naufragado, lo habían apedreado y lo habían azotado en varias ocasiones, todo por ser un seguidor de Jesús. La única verdad fundamental que él conocía era que la paz de Dios, aunque misteriosa e imposible de comprender racionalmente, puede hacer que cualquiera atraviese el viaje de la vida en un día rutinario o en medio de cualquier sufrimiento. La paz de Dios también se extiende a todos los seguidores, es decir, se extiende a toda persona que acepta a Jesús como su Salvador, que se arrepiente de sus pecados y que sigue una vida de obediencia a la guía de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. La paz es una promesa de Dios, y como lo mencionamos antes, sus promesas son para hombres y mujeres de toda edad, de toda cultura, de toda nación y de toda generación. Dios no hace promesas para luego arrepentirse. No ofrece un regalo para después negarlo. La promesa de Dios es fiel y es para usted. La Biblia contiene más de 300 versículos acerca de la paz. De principio a fin, la palabra de Dios presenta la rotunda verdad. Dios quiere que usted esté en paz con Él. A través de esa paz con Él, tendrá paz en su corazón y estará en paz con su prójimo. En cuarto lugar, Dios planeó que la paz que nos da sea un estado perdurable en nuestro corazón. Parece que no la tenemos o que no la tenemos de manera permanente. La palabra paz en griego significa juntar algo que sea roto o desunido. Creo que esta es una magnífica ilustración de cómo hombres y mujeres alineados pueden encontrar un cambio de unidad e integridad. La paz de Dios les llega cuando por fe están unidos con Dios. Esta palabra griega también se refiere a una sensación prevaleciente de tranquilidad y reposo en el corazón y las emociones de un individuo. Ser impasible y sereno. Paz es sinónimo de estar tranquilo y en calma, aun cuando rodea una tormenta. Los problemas ciertamente podrían llegarnos de modo tan repentino que nos tomen desaprevenidas. Nuestra respuesta inmediata podría ser pánico, preocupación y temor. Sin embargo, la persona de paz siente rápidamente un poder que surge de su interior y que recupera el control del timón de su vida. Ese poder es el mismo Espíritu Santo, quien expresa paz al corazón humano, asegurándole al creyente: aquí estoy, aún tengo el control, nada va más allá de mi fortaleza o de mi entendimiento. Estoy contigo, no tengas miedo. El deseo del Señor es que usted sienta todo el tiempo una paz perdurable, una paz que incluye gozo y sentimientos de propósito en cada área de su vida. Con el tiempo, la preocupación o frustración podrán ir desapareciendo conforme la paz inunde todo su corazón. Y entonces, Dios le dará un corazón anclado en la paz y lleno de bendición.